Amor en tierra indómita. Capítulo 5. Segunda parte. Había estado inocentemente perfecta. De repente tomó conciencia de lo que estaba haciendo y sacudió la cabeza para alejar esas ideas. ¿Qué le sucedía? Se encontró tratando de culparla por haberlo llevado a olvidarse de su disciplina y al mismo tiempo clamaba para que le fuera devuelto el corazón, aun cuando ambas cosas habían sido entregadas plácidamente. En verdad, necesitaba tiempo para recuperarse, para asimilarlo todo, aunque ella era reacia a dejarlo ir aún, de modo que lo mejor sería esperar hasta el día siguiente para buscarle una explicación convincente a todo aquello. Hasta era posible que para entonces yo hubiera recuperado un poco de control sobre sí mismo. También eso era efecto de ella. Era comprensible que se sintiera vulnerable, algo completamente desconocido para él hasta el momento. Y aunque esa sensación no le era del todo desagradable, le resultaba difícil manejarla. Toda su fortaleza lo había abandonado y de pronto se sintió tan agotado que no pudo concentrarse en nada relevante. Inhaló el aroma femenino que se había fusionado con el suyo propio y supo que, si no se controlaba de inmediato, volvería a encenderse, lastimándola otra vez. Ella, sin embargo, no quería dormir aún. Esperaba escuchar alguna palabra tierna de él para saber si había logrado complacerlo. No llegaba a entender por qué, pero necesitaba su confirmación y solo se dio cuenta de que no obtendría nada cuando escuchó su respiración volverse profunda y acompasada. No estaba dispuesta a rendirse. Esa oleada de orgullo que la había invadido hacía apenas unos instantes comenzaba a desvanecerse demasiado rápido. Pero ella, Señor bendito, deseaba seguir disfrutando de la euforia de lo que acababa de suceder. No quería entristecerse. ¿Acaso ese hombre no entendía que necesitaba de la aprobación y el aliento que sin duda le darían la confirmación que reclamaba? Por supuesto que no. Aquel oso insensible ni siquiera tenía la menor idea de en qué consistía eso del consuelo y el apoyo. Resuelta, decidió darle la última oportunidad de redimirse. Le tocó suavemente el hombro con la esperanza de captar su atención. Ya había decidido que, en cuanto él abriera los ojos, le preguntaría sin rodeos si estaba tan satisfecho con ella como ella lo estaba con él. Él le respondería que sí, naturalmente, y ella podría sentirse en paz. No obstante, Terry no abrió los ojos. Solo se giró hacia el otro lado, dándole la espalda. Fue entonces cuando ella pudo ver las marcas que le había dejado en la piel y sintió como si el corazón se le hubiera detenido de golpe. Los hombros anchos y la espalda de Terry estaban dibujados por llamativos trazos rojos. Gracias a Dios, no había llegado a hacerle sangre con las uñas, pero las marcas eran tan profundas que tardarían bastante tiempo en desaparecer. ¿En qué estaba pensando al comportarse de ese modo? Se había dejado llevar por sus instintos más primitivos, muy lejos de parecerse
a la dama de alta cuna que creía ser. Ahora comprendía perfectamente que Terry le hubiera dado la espalda. Sin duda, sus expectativas sobre ella se habían hecho añicos y francamente no podía culparlo. La mera idea de volver a mirarle a la cara la llenaba de espanto. Desde luego tendría que hacerlo. Eso si no se moría de vergüenza antes del amanecer. No obstante, primero tendría que ocuparse de lo primordial, se recordó a sí misma. Iría hasta el lago para asearse. Eliminaría de su piel cualquier rastro de Terry y se vestiría apropiadamente. Mantenerse ocupada la hizo sentir algo mejor. Trató de ser lo más sigilosa posible, aunque algo le decía que podría dar saltos sobre él sin conseguir despertarlo. Nada más dar el primer paso, un dolor agudo la hizo detenerse y le lanzó una mirada acusadora a Terry, como único culpable de su malestar, antes de agacharse para recoger el tartán que le había prestado. Al instante distinguió las manchas de sangre que salpicaban la tela. No se alarmó ni se sorprendió, pues su madre le había advertido sobre esto, sobre la sangre y el dolor, aunque la buena mujer había exagerado al decirle que todo pasaría en un suspiro. Candy se vio obligada a admitir que ella misma era la responsable de sus molestias. Su madre también le había aconsejado permanecer completamente quieta durante aquel suplicio, asegurándole que así sería más llevadero. Pero ella no había seguido ese consejo, ¿verdad? ¿Cuándo aprendería a hacer caso a los mayores? Sin embargo, debía reconocer que no había sido una experiencia terrible, sino todo lo contrario. En realidad, solo fue terrible cuando la atravesó aquel dolor agudo. Las leves molestias persistieron mientras lavaba cada palmo de piel que él había tocado, lo que significó un baño completo, y luego se vistió. Agradeció haber dejado sus vestiduras en la orilla, especialmente la ropa interior. Bostezando exhausta, dobló cuidadosamente el tartán sobre la hierba, planeando devolverlo por la mañana, y se puso un camisón limpio color marfil que le llegaba a los tobillos, cubierto por una túnica azul oscuro. «¡Qué tonta soy!», murmuró con disgusto. Agarró su zapato izquierdo y extrajo el medallón de madera que guardaba allí. Lo sostuvo entre las manos, con la misma reverencia que mostraría si sostuviera su propia vida entre ellas. El círculo tallado era un regalo paterno, y aunque carecía de valor para cualquier ladrón, precisamente la razón por la que su padre lo había hecho de madera, para ella era un tesoro invaluable. Su padre había mandado tallar medallones similares para toda su descendencia, incluso los varones, cada uno con un diseño único. El de Candy mostraba un sol. Todos los hermanos podían reconocer los medallones de los demás, tal como su padre había querido, y al entregarle el suyo a Candy, le dio las mismas instrucciones que al resto. Si alguna vez se encontraba en apuros, bastaba con enviar el medallón a cualquiera de sus hermanos para recibir ayuda inmediata. La lealtad familiar estaba por encima de todo, había enfatizado su padre, y quería asegurarse de que sus hijos se protegieran mutuamente cuando él y su esposa ya no estuvieran. Candy admitía, al menos para sí misma, su tendencia a extraviar objetos. Por eso mismo, cada noche guardaba el medallón en su zapato derecho. No se permitía ser descuidada con el regalo de su padre, que tanto valor sentimental tenía para ella. Mientras sostenía aquel vínculo tangible con su familia, una punzada de añoranza la atravesó. De pronto,
el peso de la situación se volvió insoportable y las lágrimas comenzaron a brotar, lágrimas de soledad y melancolía. Por más que lo intentó, no logró contenerlas. La apreciada conexión con su familia pendía de una tira de cuero. Comprobó que estuviera bien asegurada antes de deslizarla por su cuello y ocultarla bajo sus ropas. El medallón descansaba ahora entre sus senos, junto a su corazón. Sorprendentemente, el amargo llanto actuó como un dulce bálsamo reconfortante y, por extraño que pareciera, al cesar las lágrimas, se sintió renovada. Incluso pudo examinar su situación con mayor objetividad. El disco de madera representaba su pasado, pero ahora Terry formaba parte de su futuro. ¿No era así? Tendría que aprender a serle leal, ¿verdad? El amor era secundario, ¿o no? Eso sostenía su madre. De hecho, ella nunca había estado verdaderamente enamorada de su padre. Con el tiempo, simplemente su corazón se adaptó a su tosca manera de ser y terminaron llevándose bien, tolerándose el uno al otro por diferentes intereses. Eso era todo. Terry ya había mostrado que podía ser gentil con ella. La delicadeza con que la había acariciado, con tanta dulzura y cuidado, era prueba suficiente. Sus manos eran un fiel reflejo de su persona, pensó, grandes, curtidas, ásperas y fuertes, aunque habían sabido ser tiernas al tocarla. El recuerdo la arrancó un suspiro, seguido de un bostezo. No deseaba seguir evitando a Terry. Necesitaba dormir, pero más aún necesitaba sentir su calor en ese momento. Las palabras dulces de confirmación podrían esperar hasta que ese hombre testarudo se percatara del tesoro que había conseguido al casarse con ella. Tendría que demostrárselo, pero estaba lista para el reto y, con la gracia de Dios, estaba segura de que llegaría a ser una buena esposa y madre. Al percibir los pasos de Terry acercándose, se incorporó. Apenas hacía ruido, pero en la calma de la noche, ella fue capaz de distinguir sus pisadas. Se apresuró a secar las lágrimas con el dorso de la mano. Arregló su aspecto lo mejor que pudo, con ayuda del espejo y el cepillo, y salió a su encuentro. Terry se detuvo en un claro entre los árboles. No se atrevió a avanzar más hasta dominar el impulso de tomarla entre sus brazos y hacerle el amor nuevamente. Necesitaba controlarse antes de dar un paso más. No obstante, no podía apartar ese pensamiento de su mente. Le diría que había sido desconsiderada al abandonar su lecho durante tanto tiempo, posiblemente un segundo antes de que su boca sellara la de ella para evitar cualquier discusión. Le fascinaba su sabor, las sensaciones que le provocaba. Y qué hermosa era. No dejaba de maravillarse ante ese descubrimiento. No obstante, no era solo su belleza lo que lo tenía cautivado como un mozalbete. No, había mucho más. Era una mujer tremendamente sensual. Todo en ella lo seducía, su manera grácil de moverse, el calor de su sonrisa, su apariencia delicada. Pero lo que realmente lo hechizaba era su aire de dignidad y fortaleza. Le hizo pensar que ella comprendía plenamente el poder que ejercía en su rol de esposa. Y si alguna vez él mostraba debilidad, ella se valdría de ese poder. La idea le hizo fruncir el ceño. Cuanto más la contemplaba,
más se aceleraba el corazón de Candy, sobrecogida por la imagen ante ella. Terry estaba prácticamente envuelto por la espesa niebla que se alzaba entre los árboles. Le recordó a los antiguos gigantes de las historias que su padre les contaba antes de dormir. Y sin duda, Terry era tan magnífico como aquellos ancestrales seres, quizá incluso más. Le pareció simplemente majestuoso. Cuando lo vio por primera vez, intuyó que bajo esa capa de pintura verdosa se ocultaba un rostro que estaba lejos de resultar repulsivo. No obstante, cuando pudo verle con la cara limpia, comprendió cuán equivocada había estado en su apreciación. No, en absoluto era repulsivo. Por el contrario, era un hombre salvajemente apuesto, peligrosamente atractivo, un hombre del que cualquier mujer podría enamorarse sin darse cuenta. No pudo evitar recorrerle con la mirada. No había un solo gramo de grasa en su cuerpo. Candy entendió por qué emanaba tanta fuerza y poder en ese momento. La exhibición de músculos en sus brazos y piernas era testimonio suficiente. Cuando extendió la mano hacia ella, su piel brilló, relevando el movimiento de la musculatura tensada. Ella avanzó y tomó la mano que él le ofrecía. «Pensé que dormías», susurró. «No puedo descansar si no estás a mi lado». «¿Y eso por qué, Terry?» A él le agradó más de lo que estaba dispuesto a admitir la forma íntima y familiar en que pronunciaba su nombre. Por Dios, qué agotado estaba. Seguramente era el cansancio el que le hacía pensar semejantes tonterías en ese momento. «Porque ahora soy responsable de ti. ¿Qué hacías? ¿Te demoraste mucho?» Él ya sabía lo que había estado haciendo. Las huellas del llanto eran evidentes en sus ojos y solo preguntaba para ver si ella era capaz de confesar esa debilidad. «Estaba llorando como una niña. ¿Te parece gracioso?» Sonrió porque dices la verdad. «Siempre intento decir la verdad. Las mentiras acaban siendo demasiado complicadas. Y, por cierto, pasear desnudo por el bosque de noche ¿es otra de tus costumbres?»